Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Terminen con esto, si no pueden, renuncien los dos. Ben perdió la paciencia, en ese momento estaba al límite. Esto ya es demasiado, todo es una amenaza tras otra. No creas que no me atrevo, no te atreverías, te conozco bien. Quizás he cambiado, ¿en serio? ¿Vas a abandonar a todo el equipo por esto? Pem no respondió, no se trataba solo de Gira, sino de la amistad de años con Ko, que se derrumbó en un instante. Solo de pensarlo, soltó una risa seca. ¿Quieres amenazarme? Hazlo, no te tengo miedo, renunció. Pues vete entonces. Ben miró a Gira con esperanza, pero al ver que éste mantenía los labios apretados y los ojos llorosos, no pudo decir nada. No se atrevió a preguntar si quería renunciar con él, temiendo la verdad. Lo único que aceptó en ese momento fue su propia decisión. Me voy, tonto. No necesitas echarme. Con pasos largos, Ben salió de la habitación, cerrando la puerta con un portazo. Gira dio un respingo, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas. Solo Ko parecía disfrutar de su victoria. Rodeó a Gira y se inclinó para susurrarle al oído. No me gusta que me traicionen. Es una, ¿verdad? Ahora sabes cómo se siente. ¿Todo esto fue un plan? Sí. ¿De verdad pensaste que te amaría? Al ver que Gira permanecía en silencio, Q cambió de tono, actuando como si nada hubiera pasado. Tomó otro sorbo de licor de ciruela. Bueno, ya está decidido. Quédate, Gira. Voy a ducharme, luego vuelvo para que me dibujes. El cuerpo robusto se quitó la camiseta y la arrojó descuidadamente sobre el sofá. Se alejó, dejando a Gira aún de pie, con lágrimas en los ojos por la tristeza y el dolor. El vapor cálido se dispersaba por todo el baño. Parte de él se adhería al espejo empañado. La figura detrás de la cortina de ducha estaba inmóvil, dejando que el chorro de agua cayera sobre su cuerpo. En lo profundo de su corazón había una pequeña parte que hacía que Ko se sintiera culpable por sus acciones anteriores. Estaba furioso hasta el punto de cegarse, especialmente al descubrir que su amigo cercano y su nuevo subordinado habían estado construyendo una relación en secreto, a pesar de que lo había prohibido y había un documento firmado al respecto, pero al final, cuando más lo decía, más parecía incitarlo. Ko se sentía como un tonto al que habían engañado, solo de pensar que ambos se rían a sus espaldas, se enfurecía tanto que no quería perdonarlos. ¿Por qué se sentía tan insatisfecho? Era la pregunta que surgía en su mente mientras el agua cálida corría por su cabeza. Si se tratara de otro subordinado en la empresa, ¿se enfurecería tanto? Ko nunca se había metido en las relaciones de Pen con otros, pero cuando se trataba de Gira, no podía aceptarlo. Su atractivo rostro sacudió los pensamientos dispersos. Pensar en eso ahora no daría respuestas, así que se apresuró a terminar de ducharse. Después de terminar sus asuntos personales, salió con una toalla alrededor de la cintura. Al ver que Gira aún estaba en el mismo lugar, con los ojos rojos e hinchados, el hombre alto se acercó y preguntó: ¿Al final lo vas a dibujar? El hombre más pequeño sorbió por la nariz y respondió de inmediato: No estoy de humor para dibujar nada. Ko se dirigió al bar para servirle un vaso de licor de ciruela. ¿Quieres beber un poco de licor para ayudarte? No, ¿puedo irme ya? Gira rechazó con voz firme y una expresión de gran descontento. Sintiendo un poco de compasión, Ko dejó el vaso en el bar y tomó un iris de jarrón en la mesa frente al sofá, extendiéndoselo a Gira. Te llevo, dijo con una expresión seria, pero Gira no lo aceptó y apartó la mano rápidamente. No hace falta, puedo volver solo, como quieras. Si te necesito para trabajar de nuevo, te enviaré un mensaje. Ko observó cómo Gira recogía apresuradamente los papeles que acababa de dibujar. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación,
Coco habló de nuevo, avivando la ira de Hiro una vez más. Vuelve y termina el dibujo y tráemelo la próxima semana. No hubo respuesta de Hira, solo una expresión indiferente y pasos rápidos saliendo de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Ko tomó su teléfono y llamó al mayordomo. Hira está bajando. Por favor, llama un taxi y espéralo para él. Ko colgó y se dejó caer en el sofá rodeado de flores. Recorrió la habitación con la mirada hasta posarse en el caballete con el segundo dibujo de Hira. Sus ojos afilados lo observaron fijamente. Al final, decidió desmontarlo del caballete y esconderlo en la habitación secreta detrás del dormitorio. Señor Hira, Kunkon me pidió que llamara un taxi para usted. Llegará pronto. Por favor, espere un momento. No es necesario. Gracias. Por favor, espere. Si no toma el taxi, podría meterme en problemas. Hira llegó al lobby, donde el mayordomo ya lo esperaba. Después de que le pidieran esperar, el taxi llegó en solo unos minutos. Se despidió brevemente del mayordomo antes de subir al vehículo. El cuerpo esbelto se sentó en silencio por un momento, con un ánimo deprimido y vacío en su corazón. Se sentía completamente desesperanzado. ¿A dónde lo llevo? Ya le digo. Solo conduzca por ahora.